Mis queridos hermanos, bendiciones, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Una vez más por aquí con ustedes. Este momento tan especial que Papá Dios nos ha regalado, y a través de este medio nos podamos comunicar todo y gozarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Es un placer, es un honor para mí estar de nuevo con ustedes, y espero que todos unánimes podamos juntos alabar, exaltar al Dios de los dioses, al gran Dios todopoderoso, el que creó el universo con todo lo que existe. Y le damos gracias a nuestro Padre por este magnífico momento tan especial. Mis hermanos, les quiero decir, dejemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias en las manos de nuestro Padre Celestial. Él nos conoce y Él es el único que nos puede ayudar. Así que espero que en esta noche tú salgas perfectamente más tranquilo, gozoso en el Señor. Y quiero que ustedes todos me acompañen a leer el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. Isaías 40 del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, nos dice el Señor. Habla al corazón de Jerusalén. Decirle a vos que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, prepará el camino de Jehová, enderezá calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y los ásperos se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y lo da, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su trono. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Señor mi Rey, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hay una exhortación para tu pueblo que se había apartado, pero tú envías a tu vocero, a Juan el Bautista, para que el pueblo de Dios se arrepiente y busque de ti, Señor. Gracias porque tú siempre nos avisas. Señor, gracias por tu cuidado para con tu pueblo. Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, mi buen Señor. Gracias, papá. Amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones una vez más.
Agradecido con nuestro Padre Celestial por este precioso momento. Le pido al Señor que en esta noche nos hable y que tu siervo pueda compartir su palabra, Señor. Padre, gracias por lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú tienes el control y que nada se te escapa. Ayúdanos a seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, Señor. Danos esa fuerza para poder seguir de tu mano. Gracias, Padre, porque de verdad tu palabra dice que no estamos solos, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos hace confiar en ti, esperar en ti en medio de las dificultades. Bendiciones, mis hermanos. Dispongámonos este tiempo para el Señor y que el Señor sea hablándonos de una manera especial. Quiero que abran su Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a leer el versículo, leamos del 22 en adelante hasta el 30. Dice la palabra del Señor así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enó, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El versículo 30 dice: Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Señor, gracias por tu palabra. Miramos aquí en tu palabra los discípulos de Juan y los judíos tuvieron una pequeña discusión porque decían que Jesús bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Pero Señor, Juan nos dice algo hermoso: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y de igual manera, Señor, queremos menguar y queremos que tú crezcas cada día más en nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza para cada día menguar más y seguir tus pisadas, seguir tus ejemplos, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra y dale vida en esta noche. Habla nuestro corazón, despierta nuestro espíritu, Señor, y toma control de todo nuestro ser.
Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, papá. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, aquí vemos a Juan y ahora adentra Jesús. A medida que transcurre nuestra vida, nos encontramos con gente que admiramos por ciertas características personales. Y nos vemos motivados a ser como ellos. Pero la única forma de hacer esto posible es que nuestro carácter sea igual al de esa persona. Pero a veces luchamos y tenemos diferentes caracteres. Pero aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante y quiero compartirles. Esto resultaría humanamente imposible porque todos tenemos diferentes caracteres. Pero Jesús sí puede hacer que su carácter esté en nosotros. Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Dice la palabra en el versículo 30, es necesario, la palabra necesario, es decir, es bueno que Él ahora sobresalga y que yo pierda importancia, nos dice el maestro Juan, porque aquí dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, qué importante es aquí Juan, porque había una pequeña discusión. Sintieron celos los discípulos de Juan. Pensaron que Jesús estaba siendo más popular que Juan. Y hubo un pequeño celo, pero lo importante es que Juan les dice, tranquilo, es necesario que Él crezca y yo menguar. Entonces, qué importante. A veces creo yo que se sentían felices, contentos con la popularidad de Juan. Pero ahora que entra Jesús, la gente va en busca de Jesús. Y la popularidad de Juan va menguando. Y estas personas empiezan como a tutubiar para que Juan pare. Pero Juan, un hombre inteligente, un hombre que había puesto su confianza en el Señor, un hombre que sabía a qué venía. Juan ya les había dicho a sus discípulos que Él no era el Mesías. Y lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 29, que dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le ha presentado a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo y todavía los discípulos de Juan no habían entendido. Querían que Juan siguiera con esa popularidad, pero entra el Mesías. Por eso él dice aquí, de nuevo en el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y es necesario, indica que así debe ser según el plan mismo de Dios. Una vez que Él ha cumplido su papel, qué importante es, porque a veces cumplimos nuestro papel y queremos estar pegados. ¿De qué le servía? ¿De qué le sirve atraer la atención a la gente cuando ya ha llegado el Mesías? Solo Juan venía con un propósito de preparar el camino del Mesías. Ya el Mesías había llegado. Era el turno de coger el Mesías. Pero sus discípulos no entendían.
Entonces, ¿de qué le sirve atraer a la gente? Ya que el Mesías se encontraba, él decía, sigan a Cristo. Entonces, qué importante es, mis hermanos, que la gente pueda seguir a Cristo. Que la gente pueda conocer de Cristo. Hablarle para que la gente se siembre en Cristo, no en el hombre. Juan era el que había enviado el profeta, lo miramos en el 40, Isaías 40, versículo 3 nos dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este era el mismo Juan que el profeta Isaías había predicado, enderezar el camino. Juan, ya sus días se estaban acortando y llega el Mesías, y ahora Juan le da permiso para que el Mesías pueda seguir. Entonces, aquí Jesús puede hacer que su carácter esté en nosotros. Y Él nos ha dicho aquí en Efesios capítulo 5, nos dice algo que tú y yo debemos hacer. Efesios 5:1 nos dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y para tener ese carácter tenemos que ser imitador de Dios. Por eso nos dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo puedo ser ese imitador? Miremos un momentico, les quiero mostrar en Colosenses cómo podemos ser ese imitador. Porque a veces decimos, bueno, ¿yo cómo puedo? Aquí nos dice a nosotros cómo ser ese imitador. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Verdad? En vista de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para el beneficio del creyente, Pablo describe la conducta y la actitud de Dios que Dios espera como respuesta de su pueblo. Y le quiero seguir leyendo aquí mismo. Dice aquí en el versículo 3, soportando unos a otros. ¿Cómo podemos imitarlo? Soportando unos a otros. Muchas veces no nos soportamos nosotros. Pero Dios quiere que tengamos su carácter. Soportando unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que quiere el Señor? Jesús sí puede hacer que su carácter esté en nosotros. Por eso el hermano Pablo nos escribe. Y no hay excusa porque Pablo
también imitó al Señor y hoy nos dice a nosotros también que nosotros imitemos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 que yo no puedo. No hay excusa. Si Pablo pudo, tú también. Dice, sé pues imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Qué no nos hace imitar a Cristo? Lo que nos hace imitar a Cristo es nuestros pecados. Él nos está dando la fórmula. Pero nuestros pecados no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer. Entonces estamos mirando. Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya vimos cómo lo podíamos imitar. En vista de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, Él espera una buena carácter, conducta en la vida del cristiano. Entonces, tenemos que nosotros poder tomar decisiones y servirle al Maestro. Entonces les quiero decir, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer en nosotros? Si nosotros miramos aquí, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer de nosotros? Pregunta, ¿qué cosas admira en el carácter de Jesús? ¿Qué cosas admira en el carácter de Jesús? Personalmente, yo admiro que fue obediente. Que fue obediente. Juan capítulo 6, versículo 38 nos dice así. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús, esto admiro de Él. Esto admiro del carácter de Jesús, su obediencia. Jesús vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. Y qué bueno nosotros poder hacer lo que nos ha mandado a hacer. ¿Y qué es lo que nos ha mandado a hacer? Si nosotros miramos en Mateo 28, 19, nos dice así: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Estamos haciendo esa voluntad? ¿Estamos haciendo lo que nos ha mandado a hacer? Pero miramos a Jesús, que nos dice algo hermoso. Porque he descendido del cielo, ojo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y qué importante es hacer la voluntad del que nos ha enviado, del que nos llamó. Y yo quiero que vamos a Mateo 26, versículo 51 en adelante, que dice así. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esto fue cuando vinieron y arrestaron a Jesús. Y este que le cortó la oreja fue Pedro, a Malco, porque se iban a llevar a su maestro. Pero mire la respuesta de Jesús. Entonces en el 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todo lo que hace el maestro. Y aquí en el 53 dice, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura? De que es necesario que así se haga. Miramos a Jesús que le dijo a Pedro, no.
no lo hagas. Porque si yo quisiera, oraría a mi Padre y mandaría 12 legiones de ángeles. Y una legión de ángeles equivalía más o menos a 6,000 ángeles. Y haga la cuenta 12 por 6. ¿Cuánto le da? 72,000 ángeles. Era para arrasar con todo, para acabar con todo. Pero Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso dijo, no. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, qué importante, mis hermanos. Jesús, admiro su carácter de Jesús, que fue obediente a su Padre. Él podía accionar, pero no lo hizo. No lo hizo. Pero a veces nosotros, si nosotros miramos, les quiero leer, mis queridos hermanos, Filipenses capítulo 1, 29 nos dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mis hermanos, no solo el creer, sino que el padezcáis por Él. El creer en Cristo es un don. Es un don que eso lo da Dios. Y le quiero mostrar en Hebreos capítulo 11, porque a veces nosotros con cualquier cosa dejamos todo tirado. Y es verdad, porque no tenemos el don. Porque el que tiene el don soporta las tribulaciones, sabe a qué ha sido llamado. Hebreos 11:36 nos dice algo muy importante. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Esto, el creer, es un don. Y si yo no tengo el don, con cualquier cosa, yo dejo todo tirado. Por eso le digo, el creer es un don. Y aquí vemos a Jesús, que podía llamar a una legión de ángeles, pero no lo hizo. Porque era un hombre obediente. Entonces, así no se cumplía la Escritura. Entonces, qué importante y qué bueno saber o conocer. Jesús, lo que admiro de Jesús, su carácter, era su obediencia. También admiro de Jesús la claridad del compromiso que tenía para con su Padre. Está en Mateos 26, 51 hasta el 54, dice. Pero uno de los que están con... Perdón. Su amor. Lo que admiro de Jesús, su carácter, su amor. Su amor. Está en Juan capítulo 13, del 34 hasta el 35. Dice así:
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese amor que Jesús tenía. Y nos da a nosotros el deber más alto de los cristianos, es el amarse los unos a los otros. Jesús por amor se despojó para venir a este mundo a buscarnos y a darnos de su amor. Entonces, querido hermano, ¿qué cosa admira del carácter de Jesús? Su amor, ese amor innegable. Ese amor que tenía para con nosotros. Y nos imparte ese amor para que el mundo, para impactar al mundo, para que nosotros podamos impactar al mundo con ese amor. Y le quiero mostrar en Juan capítulo 17, versículo 21. Voy a leerlo desde el 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos. Creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviasteis. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús quiere formar su carácter en nosotros. Y las cosas que admiro, cosas que admiras en el carácter de Jesús. Yo admiro la obediencia. Yo admiro ese amor que Jesús tiene para con nosotros. Y quiere que nosotros como hijos, como pueblo de Dios, también nos amemos unos a otros. Y si nosotros nos amamos unos a otros, el mundo va a saber. Va a impactar al mundo. Eso es lo que Él quiere. Dice, no solo una unidad externa, sino una unidad establecida en la unión con Cristo y el Padre. Si hay una unión con Cristo y el Padre, hay una unión entre nosotros. Si no hay esa unión en Cristo y el Padre, tampoco no puede haber una unión en nosotros. Esto hace impacto en el mundo. Eso es lo que quiere Jesús. Entonces, admiro ese carácter de Jesús, que es obediente. Vino aquí a ser obediente. Y ha demostrado su amor. Y ha demostrado su amor. Entonces, mi pregunta, ¿tú eres obediente? ¿Tú eres obediente? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. El amor se demuestra. Cristo murió por nosotros. Entonces, qué importante. En segundo lugar, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer en nosotros? Miramos que Jesús quiere formar su carácter en nosotros. Y miramos qué cosa admira del carácter de Jesús y hablamos de la obediencia y hablamos del amor. Qué importante. Ahora vamos. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en nosotros? Segundo, Jesús quiere transformar mi carácter. Jesús quiere transformar tu carácter. ¿Qué actitudes en tu carácter quisieras cambiar? ¿Qué actitud de tu carácter tú quisieras cambiar? Yo quisiera cambiar
el orgullo. No sé tú qué quisieras cambiar, pero yo quisiera cambiar el orgullo porque por naturaleza todos somos orgullosos. Así esté usted, sea el más pobre, así sea usted el peor, dentro de usted también hay orgullo. Entonces, qué importante es. Jesús quiere transformar mi carácter. Y lo que yo quisiera cambiar era el orgullo. Y le quiero decir, el orgullo es un mal que por naturaleza todos sufrimos. El orgullo ciega a la persona. El orgullo ciega a la persona. Mis hermanos, una persona orgullosa es complicada. Y esta realidad hace a menudo difícil ver el orgullo en nosotros mismos. Y se hace tan fácil ver en las otras personas, lo vemos fácil en la otra persona. Pero se nos hace a nosotros difícil. Se nos hace difícil. Siempre estoy mirando a la otra persona. Pero, por naturaleza, todos somos orgullosos. Entonces, qué importante es soltar. Romanos capítulo 8, 9, 20 nos dice así algo. 9, 20. Mas antes, oh hombre, ¿qué quieres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, mis hermanos, nosotros a veces con nuestro orgullo tenemos luchas internas. Pero, lastimosamente, para dejar ese orgullo, tenemos que ir a la presencia del Señor. Jesús quiere transformar tu carácter. Jesús quiere transformar mi carácter. Y les quiero llevar para que miremos número 13. El libro de Números, capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice. 13, 26. Voy a verlo desde aquí. Dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estos son los espías que Moisés envía para reconocer la tierra. Y al fin de los 40 días volvieron. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalé habita al Negüe, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí, mis queridos hermanos? Moisés envía 12 espías para que recorrieran y miraran la tierra, y vienen con una información que confundieron al pueblo. Confundieron al pueblo. Y aquí les quiero leer ahora en el 14. Entonces toda la congregación y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos has traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Mira lo que pasó aquí. Esta gente dieron una información. Entonces, Dios quiere transformar tu carácter. Ese carácter rebelde, Dios lo quiere transformar. Esta gente se volvieron rebeldes, no creyeron a la promesa, a la palabra del Señor, y trajeron una información que dañaron a todo el pueblo. Y esto es lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra rebeldía. Todo lo que le hace el orgullo. Si usted lo mira más adelante, en el 16, ¿qué quería? Coré, con un grupo de personas, querían el sacerdocio. Por eso aquí, si lo miran en el capítulo 16, la tierra los tragó. Mis hermanos, el orgullo destruye. El orgullo nos hace apartar de Dios. José y Caleb tuvieron otro espíritu. Mi pregunta: ¿qué espíritu tú tienes? ¿De rebeldía o un espíritu que le cree a la palabra del Señor? Mi hermano, estas personas dieron una información que todo el pueblo empezó a quejarse. Pero dos hombres le creyeron al Señor, que fue Caleb y Josué. Y estas personas, todos de 20 años para abajo, no pudieron entrar a la tierra prometida por su rebeldía, por no creerle al Señor. Y Dios quiere transformar tu carácter. No sé qué clase de espíritu tú tienes, pero te quiero decir, hay una diferencia entre el orgullo de una persona. La diferencia del orgullo y de una persona que es humilde. Una persona humilde reconoce quién es Dios y experimenta el carácter de Dios con frecuencia. Confía en Dios. En las tribulaciones agradece a Dios por recordarle cuánto lo necesita a Él y por todo lo bueno que está haciendo a través de la tribulación. Pero el que no confía en el Señor, el orgulloso, no dobla rodilla. Pero el hombre humilde da gracias al Señor en medio de la tribulación, porque en medio de la tribulación es donde tú buscas a Dios. Si no hay tribulación,
Si no hay tribulación, ¿cuándo vas a buscar a Dios? ¿Cuándo vas a acercarte a Dios? Salmo 119, 66 dice: enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Dice el salmista: enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Salmo 145, 17. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Ese es nuestro Dios, es justo. Debemos de confiar en el Señor, pero el orgullo es lo que nos hace apartar del Señor, nos roba la bendición. Por eso Jesús quiere cambiar tu carácter. En tercer lugar, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer en nosotros? Jesús quiere que esto sea una realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer para permitirle a Jesús transformar mi carácter? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, lo que debemos hacer es, mis queridos hermanos, aceptarlo. Y les quiero mostrar, vamos a Juan capítulo 1. Versículo 11 hasta el 13 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque mucha gente dice: no, que yo soy, todos somos hijos de Dios. Ojo, hay que leer la palabra. Lean Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aceptarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si nosotros miramos aquí en Génesis capítulo 2, nos dice algo. El hombre pecó, el hombre se apartó de Dios. En 2:17 dice así. Voy a leerlo el 5. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y si nosotros vimos en el Génesis capítulo 3, el hombre comió de ese árbol. Y ahí donde vino la separación, de ahí donde entró el pecado, ahí donde entró la muerte, hubo una separación. Por eso ahora viene Cristo en busca tuya a darte vida. Y te lo voy a mostrar también aquí para que lo sepas. Juan capítulo 5, versículo 40 nos dice algo muy importante. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ojo, yo quiero que usted analice. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Quién tiene la vida? Entonces, estábamos muertos. Y el que tiene la vida es Cristo. Porque cuando entró el pecado, entró la muerte. El hombre está muerto. Espiritualmente, el hombre está muerto. Ahora, debe primero aceptarlo, porque el hombre está muerto, entró el pecado, debe
En la segunda debe haber un cambio de naturaleza. Y te voy a mostrar Efesios. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer en nosotros? En primer lugar, Jesús quiere formar su carácter en mí. Jesús quiere transformar mi carácter. Jesús quiere que esto sea una realidad. ¿Y cómo debe ser una realidad? En primer lugar, ya te dije, aceptarlo. En segundo, tiene que haber un cambio de naturaleza. Porque la naturaleza pecaminosa está muerta. El hombre falló, el hombre pecó. El hombre pecó. Por eso debe haber un cambio de naturaleza. Y te voy a mostrar en Romanos 3:9. Nos dice así. Pues, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Si no hay quien entienda, ¿quién puede buscar a Dios? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Señor. Cuando entró el pecado, nadie puede buscar a Dios. Tú tienes que tener una nueva naturaleza. Qué bueno. Pregunta, ¿tú tienes esa nueva naturaleza? Jesús quiere hacer un cambio contigo, pero para hacer ese cambio debe haber una nueva naturaleza. Ya le he explicado, el hombre espiritualmente está muerto. En primer, no busca de Dios. Usted le dice vamos y no le gusta eso. Mejor tengo una reunión, una fiesta y me voy ahí, tomo mi trago o lo que sea. Pero las cosas de Dios no. Entonces, esa persona está muerta espiritual. Entonces, Dios quiere darnos vida. Y la vida está en Él, en su amado. Y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Por eso Cristo vino. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Porque el hombre está muerto. Y si el hombre no acepta a Cristo, está muerto en vuestros delitos y pecados. Aunque tenga las casas que tenga la plata que tenga, hasta cuando cierre sus ojos, hasta aquí va a ser su gloria. Váyanse para Lucas capítulo 16 y miren lo que es el rico y Lázaro. Todo cambió cuando el rico murió. Entonces, lo que Dios quiere hacer contigo. Apocalipsis también nos dice algo. Apocalipsis 3:20 nos dice algo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le está escribiendo al pueblo de Dios. Mucha gente no había abierto la puerta de su corazón y hacían todo en la iglesia. Se le escribió a la iglesia de Macedonia. Entonces, tú le has abierto la puerta a tu corazón al Señor. Hoy es un día muy especial. Y debemos abrir nuestro corazón. El amoroso Señor y marido está afuera llamando a su iglesia que está dormida. Yo dormía, pero mi corazón velaba.
Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ábreme. Amada mía, la iglesia está dormida. Dios quiere un despertar en su pueblo, en su iglesia. Nuestro amado Señor está afuera y nos está llamando. Abre para poder entrar y para poder cenar con cada uno de nosotros. Dios te está llamando. Dios quiere formar su carácter en ti. Dios quiere que Jesús transformar tu carácter. Y esto quiere Él, que esto sea una realidad en tu vida. Hoy es un día muy especial. Dice, el tema de hoy es viviendo al estilo de Jesús. ¿Qué estilo tú estás viviendo? ¿El del mundo? Jesús obedeció al Padre. Y Jesús vino a buscar a un pueblo que estaba perdido. Y Él quiere un día, no muy lejano, que tú cierres tus ojos, que tú cenes con Él. Esa es la invitación. Entonces miramos que la transformación de nuestro carácter inicia cuando nos entregamos a Cristo y lo reconocemos como el amo y como Señor. Muchas veces nosotros no lo reconocemos como Señor. No lo reconocemos a veces como amo, porque a la final hacemos lo que nosotros queremos. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Jesús obedeció a su Padre. Mi pregunta, ¿tú lo estás obedeciendo? Debemos imitarlo. Y le pido al Señor que en esta noche podamos iniciar imitando al Maestro. Señor, de verdad, tú enviaste a tu amado, a Juan el Bautista para preparar el camino. Y cuando Juan vino, Juan les decía a la gente que se arrepintiera y que aceptaran a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando Cristo llegó y los discípulos de Juan con los judíos empezaron a pelear por el ministerio, Juan dijo, no, déjalo que él crezca y yo mengüe. El tiempo de Juan ya se estaba cumpliendo y seguía el Mesías. Juan solo vino a presentar a Cristo. Ahora Cristo estuvo aquí con nosotros y dejó unos apóstoles, su siervo. Y ellos regaron la palabra por todo el mundo. Y ahora nos toca a nosotros también seguir llevando ese mensaje de arrepentimiento, de aceptación a Cristo. Esta noche es una noche muy especial para que tú, que dices que eres cristiano, o si no eres cristiano, abras tu corazón para que Él pueda entrar y un día cenar con Él y estar con Él eternamente. Pidámosle perdón y abre tu corazón a Él. Y dice, Señor, aquí estoy, te pido perdón y quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida. Quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad. Perdóname y ayúdame. Padre, gracias. Qué bueno eres tú. Por todo lo que has hecho por mí, estás haciendo y vas a hacer.
aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Amén, amén. Bendiciones, mis queridos hermanos.